¿Cuáles considera que fueron las aportaciones más destacadas de los zacatecanos que conformaron el Congreso Constituyente de 1917? Siendo sinceros, muy pocas, ¿eh? A mí me gustaría decir, para seguir con una tónica cívica, que además me gusta la tónica cívica, y como ellos mismos solían decirlo en algunas ocasiones, ¿verdad?, que habían hecho grandes aportaciones a la Constitución. No, creo que hubo aportaciones, especialmente de don Julián Adame, muy enfáticas, las hubo. Fue él y Juan Aguirre Escobar fueron los únicos que intervinieron en el seno de los debates. Julián Adame lo hizo brevemente en 2 ocasiones y Juan Aguirre Escobar se desmelenó atacando al grupo de los renovadores, el grupo que venía de la 26ª legislatura a nivel nacional, a nivel federal, que le tocó resistir o le tocó sufrir el golpe de estado de Huerta. Pero bueno, vayamos por partes. Creo yo que por lo menos el 50% del tiempo que duró el Congreso Constituyente fue el periodo de revisión de credenciales, ¿no? Es decir, un proceso a partir del cual los mismos constituyentes revisaban, una especie de colegio electoral, revisaban cuáles credenciales eran válidas y cuáles no, de acuerdo a la convocatoria lanzada por el primer jefe. Entre cuyos puntos decía que si se había trabajado durante el gobierno de Huerta, estaban totalmente impedidos para ser constituyentes. Otra, si se habían levantado en armas contra el movimiento constitucionalista, o si se era villista o zapatista. Huelga decir que en el debate de este tipo de cuestiones, pues se llevaron mucho tiempo. Las 2 corrientes básicas que confluyeron ahí, más activas, las 2 corrientes activistas, es una izquierda, un movimiento de izquierda radical revolucionaria, bajo el influjo del obregonismo, y otra corriente intelectual de políticos tradicionales, de intelectuales, bajo la égida del primer jefe. Ambas se enfrentaron, soldados e intelectuales, gente que había estado en las armas, o sea, había combatido, y personal político intelectual que en muchos casos había colaborado con el gobierno de Huerta o se había hecho de la vista gorda, y en el mejor de los casos simplemente no había hecho nada contra el huertismo. Aquí es donde destaca el coronel Juan Aguirre Escobar, que era constituyente por el distrito de Nieves. Él no era nativo de Zacatecas, él era nativo de la hacienda de Patos en Coahuila, que por su ubicación geográfica estaba en la zona de influencia del apogeo minero de Concepción del Oro. Concepción del Oro fue un hervidero de revolucionarios encabezados entre otros por Eulalio Gutiérrez, que fue presidente de la convención. No lo he probado, no lo he logrado comprobar todavía, pero el paralelismo que hay entre la vida de Juan Aguirre Escobar, el hermano de Eulalio Gutiérrez y Eulalio Gutiérrez, me hace suponer que se vinculaba con este movimiento revolucionario coahuilense y zacatecano. Entonces él destacó por cuestionar la presencia ahí, pues desde el presidente del Congreso, del licenciado Rojas, de Cravioto, es decir, de todos aquellos que habían pertenecido al grupo de los renovadores. Pedía incluso su expulsión. En contrapartida, estos impugnados, señoritos de la ciudad, ¿verdad?, rotos, decían entonces, pidieron hasta su expulsión. Él casi les decía que lo sacaran de su casa, ¿verdad?, que lo sacaran de la casa de ellos. Dio una pelea incansable, cuestionadora, provocadora, hocicona, diría yo, ¿verdad? Es admirable leer las actas y ver cómo su coraje revolucionario no desmeritaba en nada, no demeritaba en nada. Lo que le quisieron cuestionar a Aguirre Escobar, haber estado en la convención, lo asumió y dijo que de todos modos era más revolucionario que cualquiera de los que estaban impugnando. Es decir, un orador polemista admirable, un tipo, por la foto que tenemos de él, junto con la delegación de diputados zacatecanos, se ve que era un tipo enorme, ¿verdad?
cuyo grito y cuya voz debió haber resonado en el Teatro de la República, en el Teatro Iturbide, haciendo temblar, si no de miedo, de coraje, a esta facción más o menos conservadora de los carrancistas. ¿Qué hizo, por otro lado, don Julián Adame? Bien, Julián Adame tenía una profesión, como ya dijimos antes, que estaba llamada a tener mucho éxito a finales del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX, que era la profesión de ingeniero topógrafo. ¿Por qué la gente estudiaba eso? Porque era una carrera que se llevaba en 3 años en México y tenía mucha demanda por la política porfiriana del deslinde de terrenos baldíos, una política que impulsó Díaz con el fin de, con muchos fines, pues, pero de habilitar tierra que permanecía baldía, y en esto se llevó en las patas de esos caballos a muchas comunidades indígenas, por ejemplo. Y estos profesionistas eran operadores de esas acciones. Después de la Revolución, las tareas de la reforma agraria necesitó a gritos a los topógrafos. Era bastante común ver un topógrafo en bicicleta con su teodolito Bausch & Lomb, la marca esa de lentes ahora, seguido de muchos campesinos urgiéndolo por deslindar las tierras de la hacienda, cuáles iban a ser las del ejido o de la comunidad agraria. Ellos se vincularon a los campesinos de manera muy estrecha. No es casual que el primer titular, el primer presidente de la Comisión Agraria que aplicó la ley de 6 de enero de 1915 en Zacatecas fuera él. Tampoco es curioso, ni debe de extrañarnos, que quienes impulsaron, ya viéndolo fríamente, la redacción, no los rollos y las catilinarias de Juan Aguirre Escobar y sus amigos y enemigos, sino en términos técnicos, quien llevaron a la práctica la redacción de los artículos fueron ingenieros topógrafos. El ingeniero Pastor Rué había sido gobernador constitucionalista de Durango, más tarde creo secretario de Fomento con Carranza, y asistió con ese carácter como al Congreso Constituyente. Apurado porque no se avanzaba en nada en la legislación social, él mismo en las noches, después de las sesiones, de aquellas grandes guerras de piezas oratorias, se reunió inicialmente en el Palacio Episcopal de Querétaro y convocó a los que quisieron, estuvieran preocupados, para la redacción de 2 propuestas básicas en la Constitución del 17.